entrar un poquito más a fondo en lo que es el tema de la fe. Así es de que los invito primero a inclinar el rostro para orar. Bondadoso Padre, te damos gracias una vez más porque nos das el privilegio, Señor, de servirte. Ahora, Señor, te pedimos tu Santo Espíritu que toques el corazón de tus hijos para que ellos puedan recibir el mensaje que has preparado esta mañana para ellos, Señor. Úsame, Señor. Utilízame de la forma que tú decides, Señor. Y pasa un carbón encendido sobre mis labios para que no hable palabras mías. Amén. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué queremos hablar esta mañana de la fe, hermanos? Lo que pasa es que la fe, viéndolo desde nuestra experiencia, desde nuestra perspectiva cristiana, la fe es un tema que está prácticamente entrelazado con todas las cosas que hacemos. Por ejemplo, para vivir, nosotros necesitamos de la fe. Para enfrentar los desafíos de la vida, nosotros necesitamos de la fe. Si queremos llevarnos bien con nuestros hermanos, necesitamos también de la fe. Si tenemos alguna enfermedad, algún dolor, algún padecimiento, necesitamos de la fe para poder sobrellevar estas cosas. Si queremos permanecer dentro de la iglesia y estar firmes en nuestras creencias, necesitamos de la fe. Y a esta lista que yo les he dado podríamos añadir muchas y muchas otras cosas y nos daríamos cuenta que efectivamente todas las cosas de nuestra vida necesitan o necesitamos de la fe para poder sobrellevarlas. Y cuando uno mira el tema de la fe, se le vienen a uno muchas preguntas. Bueno, si la fe es tan necesaria e importante en nuestra vida como cristianos, ¿qué cosa es la fe? ¿Quién me puede decir qué cosa es la fe? Hermano, Hebreos 11:1 nos lo explica muy bien. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Y ese es precisamente el texto que les iba a citar que leyeran. Ya lo leyó el hermano. Hebreos 11:1. ¿Cómo dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se ve, la convicción, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, cuando nosotros miramos este texto en la Escritura, nosotros nos damos cuenta que efectivamente se trata de una definición de fe que se aplica a un contexto determinado, pero no es la definición de lo que es la fe. ¿Quién me podría decir qué significa ese texto que dice Hebreos? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En español, ¿qué significa? Sí, amor. Bueno, César, yo siempre he usado como ilustración algo que está en la historia de Jesús mismo, y Jesús la definió. Está en Mateo capítulo 8, cuando él sanó al siervo del centurión. El centurión llegó, preocupado estaba Jesús, y entonces Jesús le dijo, yo voy y le voy a sanar. Y yo, no, Señor, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Y entonces solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús dijo que en Israel no había hallado tanta fe. Él definió eso como fe. Fíjate que es el hecho de que él dijera la palabra y él solo iba a sanar con creer a la palabra que Jesús había dicho. Entonces fe es creer que la palabra de Dios tiene el poder para realizar por ella misma lo que ella misma prometió. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién está de acuerdo con amor? Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero la fe es mucho, sí. Mi versión dice así: la fe es estar seguros de lo que esperamos y ciertos de lo que no vemos. Amén. Bonita definición, ¿verdad esa? ¿Qué versión es? Reina Valera. Reina Valera. Bonita esa definición. Sin embargo, la fe es mucho más que solo eso. Voy a mencionar unas cuantas cosas que yo pensé acerca
de lo que puede ser la fe. Y dice, ¿es quizás la fe una creencia? ¿Es quizás la fe un planteamiento de vida? ¿Es quizás la fe un deber del cristiano? ¿Es quizás la fe una condición que Dios nos pone como seres humanos? ¿Es quizás la fe una fórmula que abre puertas? ¿Es quizás la fe un camino por el cual tenemos que andar y transitar? ¿O es quizás la fe una ciencia para estudiar, meditar y vivir en ella? Y a esta lista podemos añadirle muchas cosas de lo que es la fe, porque como mencionamos, ¿verdad?, que la fe es necesaria para todos los ámbitos de nuestra vida. Cuando uno se acerca a la Escritura, uno descubre dos cosas interesantes. Y dice que la primera de estas cosas es, como dijimos, de que en sí en texto bíblico solamente Hebreos es el que da en sí una definición de fe, ¿verdad? El ejemplo que dio Mauri no es una definición, sino es un acontecimiento que sucedió de lo que es la fe, pero no es una definición como la que Hebreos dice. Entonces esa es una de las cosas que podemos ver cuando vamos a la Escritura, que solamente existe una definición en toda la Escritura de lo que es la fe, y esa se encuentra en Hebreos 11:1, como ya leímos. La segunda cosa que nosotros notamos cuando vamos a la Escritura es de que hay tres enfoques de lo que es la fe. Por un lado, en primer lugar está la fe de los que vieron. En segundo lugar está la fe de los que vieron, pero no vieron de la misma manera que los primeros. Y en tercer lugar está la fe de los que no vieron. ¿Quién creen ustedes que representa el primer enfoque de la fe? Los que vieron. Adán y Eva, los primeros seres humanos. Ellos vieron y vieron bien. Vieron, por ejemplo, la santidad de Dios. Vieron la perfección de una raza humana. Vieron el mundo de Dios tal y como Él era. Ellos vieron la plenitud de la perfección, no solo del mundo, de la raza humana, sino de Dios. Ellos podían verlo. El segundo enfoque representa los que vieron pero no vieron igual, y se lo vamos a dejar. Vamos a ir primero al tercer enfoque, que es los que no vieron. ¿Quiénes son esos? ¿Quién creen ustedes que son los que no vieron? Natanael. ¿Alguien más? Nosotros. Nosotros somos los que representamos ese tercer enfoque. ¿Cómo lo complementa la Biblia? Primera de Corintios 13:12. ¿Quién lo quiere leer? Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 12. El que lo encuentre primero lo puede leer. Ahora vemos en un espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cabalmente como soy conocido. ¿Cómo dice ese texto? Que vemos ¿cómo? Por espejo oscuramente. Por espejo oscuramente. ¿Qué significa esto, hermanos? Ver por espejo significa que nosotros estamos así y ponemos un espejo y miramos el reflejo. Ahora, si ahorita nosotros ponemos el espejo y miramos así, los vamos a ver, ¿verdad? Aunque en reflejo, pero los vamos a ver. El problema es que el texto dice que vemos con espejo ¿cómo? Oscuramente. Oscuro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando está oscuro, aunque tengamos el espejo, ¿qué es lo que vamos a ver? Una silueta. No vamos a ver nada. En realidad, en la oscuridad no se puede ver ni de frente, mucho menos de esta forma. Lo que Pablo está diciendo es de que nosotros o no vemos o vemos mal. No tenemos la suficiente luz para ver. ¿Y esto qué conlleva? En que nosotros no podamos ver las cosas claramente.
Esto conlleva dos cosas. Y una es la primera, que es el enfoque. Nosotros no podemos enfocarnos cuando hay oscuridad. En las tinieblas nosotros no podemos visualizar qué es la verdad. La segunda cosa es la perplejidad. Nosotros no podemos entender lo que no comprendemos. Por ejemplo, nosotros decimos, yo tengo mucha fe y soy un hombre creyente. Y estamos sentados en nuestra banca, contentos, calientitos, y así que fácil es decir que yo tengo fe. ¿Qué pasa cuando vienen situaciones en nuestra vida? Les voy a contar un ejemplo, en mi propia experiencia. Yo, a pesar de que no nací en hogar cristiano, mis padres católicos siempre me enseñaron el respeto por Dios y que yo debía de amarlo y que debía de quererlo, aun cuando no era cristiano. Yo creí, llegué a pensar que yo era un hombre de fe, que yo creía en Dios y sentía que realmente yo era un hombre de fe, aún en mi experiencia católica. ¿Qué fue lo que pasó? Llegó la tempestad a mi vida, a la vida de mi familia. Y tenía un hermano que era mayor que yo, el cual estuvo en este país. Y en este país él decidió lo malo delante de Dios y cosechó sus consecuencias. Él enfermó gravemente al punto que mi familia que vive aquí lo tuvieron que mandar de regreso a México para que allá nosotros, su familia, lo atendiéramos, lo tratáramos. Y llegó a México enfermo y nosotros, yo como hermano, mis padres como padres, hicimos todo lo posible. Porque mi hermano, mira, él era joven, él tenía 22 años. Y nosotros no queríamos que él muriera, menos mis padres. Así que nosotros hicimos todo lo habido y por haber para que él viviera. Sin embargo, él descansó. Y ante esa angustia, nosotros nos derrotamos, caímos al piso llorando. Levantamos los ojos al cielo y dijimos, ¿qué pasó, Dios? Si nosotros creíamos en ti, confiábamos en ti, te lo pusimos en tus manos para que tú lo salvaras y mira lo que pasó. ¿Qué pasó con nuestra fe? Simplemente se desapareció, como por arte de magia, como si nunca hubiese existido. Y en ese momento nosotros decíamos, ¿será que realmente tenemos fe en Dios? ¿Será que creemos en Él? ¿Será que realmente nuestras convicciones están firmes? Pero uno no experimenta eso hasta que no le pasa a uno. Ahí es donde la fe es probada. Y ahí es donde uno ve si realmente uno entiende este tema tan complejo. Porque en medio del conflicto, hermanos, no es fácil poner el estandarte de la fe enfrente. Si nuestra propia fe es débil, si no hemos llegado a comprender que uno debe depositar completa disposición a Dios, a los pies de Dios, entregarle todo su corazón y su vida, su pensamiento, su carácter, sus sentimientos, sus obras, depositarlo todo en las manos de Dios. Y lo que pasa es que nosotros queremos depositarle a Dios una parte de nuestra vida, pero lo que nos gusta, eso no estamos dispuestos a entregarlo a Dios. Y por eso cuando viene la prueba, nuestra fe simple y sencillamente se desvanece. Cuando nosotros vamos a la Escritura y nos ponemos a leerla desde el principio, desde el Génesis, en el capítulo 1 y el capítulo 2, ¿qué es lo que encontramos? Génesis capítulo 1 y capítulo 2, ¿qué es lo que encontramos en esos dos capítulos? La creación. ¿Y qué es lo que vemos? ¿Cómo fue hecho las estrellas? Toda la creación, que no solamente Dios lo creó todo, sino que todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. Qué importante es esto, qué bonito. Cuando nosotros vamos al capítulo 3, ¿qué nos encontramos?
La caída, la entrada del pecado. ¿Qué trascendencia tiene esto para nosotros? Cuando vamos al capítulo 4, ¿con qué nos encontramos, hermanos? A ver, ¿qué? Aquí nos encontramos, hermanos, con tres cosas interesantes que nosotros no podemos pasar por alto, que nos quiere decir la experiencia del capítulo 4 de Génesis. Y como dijo nuestro hermano Mauri, los protagonistas eran Abel y Caín. En capítulo 4, hermanos, aparece la primera generación que creía que vivía en un mundo perfecto, pero que ya no era el mundo perfecto. Aparece la primera generación que no era igual que sus padres. Los padres habían sido hechos a imagen y semejanza de Dios, pero los hijos eran hechos a imagen y semejanza de los padres. La tercera cosa es de que aparece la primera generación que veía, pero no veía las mismas cosas que veían sus padres. Y vamos nosotros a detenernos un poquito en el capítulo 4 de Génesis para meditar en Abel y en Caín. Ahora, ¿qué creen ustedes que hizo Adán y Eva en el principio con sus dos primeros hijitos, Abel y Caín? Primero les mostraron todo lo que había en ese entonces, que era el jardín del Edén, el árbol de la vida, los querubines con esas espadas de fuego que resguardaban el camino hacia el árbol de la vida, para que los que vivían afuera, en este caso Adán y Eva, que habían sido echados, no pudieran regresar a comer de ese fruto y de esas hojas tan especiales. También les mostraron entre el medio del mundo perfecto que era el Edén y el mundo imperfecto, como en medio, ahí estaba el altar, donde Adán y Eva ofrecían su cordero, símbolo del amor y la misericordia de Dios. Hermano, todas estas cosas Abel y Caín las vieron desde pequeñitos, y esto que ellos vieron confirmaba que lo que los padres les decían era verdad. Ellos con sus ojos vieron tanto el jardín del Edén como todo lo que había ahí. Ellos eran testigos oculares, que aunque no presenciaron lo que había pasado, pero la evidencia aún estaba ahí. Ellos lo vieron. Ahora, ¿qué es lo que en realidad pretende enfatizar el capítulo 4 de Génesis? Capítulo 4 lo que nos quiere decir es de que Caín y Abel eran diferentes. A pesar de que eran hermanos, no eran iguales. ¿Y en qué eran diferentes? En temperamento, en gustos, en estado parecido físico. No, mis hermanos. Si ellos hubieran sido diferentes en eso, la cosa estaría bien. El punto es de que el libro de Génesis, el capítulo 4, nos intenta decir que eran diferentes en la fe. Uno tenía una fe buena y el otro tenía una fe mala. Y es interesante porque nosotros nos detenemos ahorita y decimos, bueno, tenían los mismos padres, la misma educación, el mismo ambiente, la misma luz, porque ambos vieron lo mismo de sus padres. ¿Cómo es que eran diferentes? ¿Cómo es que uno tenía una fe buena y otro tenía una fe mala? Y es que pasa, hermanos, que ellos decidieron colocarse en posiciones diferentes. Voy a ilustrar un poquito esto porque es importante. Cuando Abel decía, yo me voy a colocar aquí y voy a mirar a Dios,
Abel lo miraba y lo veía bondadoso, bueno, misericordioso y lleno de amor. Caín, por el contrario, decía: yo me voy a colocar de este lado. Y también miraba a Dios, porque la Escritura nos dice que ambos llevaron la ofrenda ante Dios. Los dos adoraban a Dios. Así que Caín también mira a Dios, pero ¿cómo lo ve? Como un Dios duro, exigente y sin compasión. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el lugar que nosotros decidimos depende de cómo nosotros vamos a ver a Dios. No, mis hermanos. Lo que depende es la actitud que tomamos. ¿Con qué actitud quiero ver yo a Dios? ¿De qué lado me voy a poner? ¿Cuál es mi decisión? ¿Creer que Dios me exige mucho? ¿Creer que los mandamientos no son fáciles de cumplir? ¿Creer que obedecerlo es difícil? ¿Creer que nadie puede ser santo y perfecto en esta vida? ¿Creer que porque todos pecamos, todos tenemos que pecar? ¿Eso es lo que vemos cuando decidimos ponernos del lado izquierdo o del lado derecho? ¿O decidimos del otro lado decir: si Dios nos llama a ser santos, nosotros, con la ayuda de Dios, llegaremos a vencer el pecado en nuestra vida? ¿Llegaremos a ser santos? ¿Cómo queremos ver a Dios? Depende de la actitud que tomemos. Depende de cómo querramos ver a Dios. Ahora, hay algo interesante, y es que dice que en ese entonces ellos tenían la misma educación, los mismos padres, la misma luz. Y nosotros ahorita podríamos decir: bueno, ahorita con nosotros es un poco diferente, porque nosotros podemos en nuestros hogares tener la misma educación, los mismos padres, la misma luz, pero crecen los hijos y salen a la calle, y en la calle el mundo los absorbe. Entonces todo lo que les hayamos enseñado, los amigos lo desvanecen. Pero en ese entonces ellos no tenían influencias de esa manera. ¿Cómo es que ellos llegaron a tener una fe buena y una fe mala? Hermanos, cuando entra el pecado, lo primero que se trastoca es la fe. Cuando entra el pecado, lo primero que se trastoca es la fe. Y si regresamos tantito al principio que decíamos que la fe lo sostiene todo, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Por eso que en el capítulo 5 del Génesis se habla de la genealogía de Adán y Eva. En el capítulo 6 se menciona la maldad del mundo, y en el capítulo 7 la destrucción por la maldad. Cuando la fe se trastoca, mis hermanos, todo se hunde, todo se desvanece. La tercera cosa que el capítulo 4 nos intenta decir es de que la fe se puede deteriorar aunque haya luz y aunque haya milagros. Caín y Abel vieron todo de sus padres, comprobaron que lo que sus padres les decían era cierto, pero aparte ellos tenían otras cosas que nosotros ahorita no tenemos. ¿Y qué cosas eran esas? Bueno, Caín y Abel, ellos tenían la facultad de poder hablar con Dios, poder hablar con los ángeles. Nosotros no podemos ahorita, ¿o sí? Ellos literalmente, lo que se dice literal, así como hablar yo y tú, ellos así hablaban con Dios. De modo que cuando Dios le pregunta a Caín: ¿y dónde está tu hermano Abel?, él le dice: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Hablaban ellos con él o no?
tenían facultades que nosotros no tenemos. Y aún así, la fe se deteriora. Aunque haya luz y aunque haya milagros, nosotros, hermanos, somos los que elegimos con qué actitud miramos a Dios. Cuando nosotros elegimos una actitud humilde, nosotros podemos ver a Dios tal y como Él es. Pero cuando escogemos nosotros una actitud orgullosa, nosotros vemos a Dios, pero no como Él es. ¿Sabes cuál es la pregunta que el creyente debe de hacerse a la hora de ver el tema de la fe? ¿Con qué actitud miro yo a Dios? ¿En qué lado me he colocado? ¿Del lado de que mira a Dios bondadoso, bueno, misericordioso? ¿O del lado que lo mira malo, egoísta, exigente, duro, controlador? ¿Qué actitud tenemos nosotros como creyentes cuando meditamos en este tema, hermanos? Vamos a avanzar en la Escritura. Ahora el Nuevo Testamento. Hemos visto la fe en el Antiguo Testamento, particularmente en el libro de Génesis. Vamos a ir adelante en el Nuevo Testamento. Y la pregunta es, ¿qué es lo que nos enseña Jesús acerca de la fe? Y cuando uno observa qué era lo que Jesús quería cuando Él estuvo aquí en la tierra, en su ministerio, cuando uno observa qué era lo que Él quería, uno puede deducir fácilmente qué era lo que Él quería. Y era ayudar, sanar y salvar. Esos eran la prioridad de Jesús. Sanar a los enfermos, salvar a los pecadores y ayudar en general a toda la gente. Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces Jesús en su ministerio tocó el tema de la fe? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces les decía, ¿tienes fe? Marcos 9, verso 23. ¿Quién lo quiere leer? Marcos el capítulo 9, el verso 23. Y Jesús replicó, si puedes creer, al que cree, todo es posible. ¿De qué está hablando esta declaración? ¿Es importante la fe? Sí, mucho. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. ¿Es importante la fe? Ahora, ¿qué pasaba cuando Jesús iba a una ciudad donde había fe? Todos eran sanados, la cantidad de milagros que se suscitaban en esa ciudad. Todos sanados. ¿Por qué? Porque esa ciudad tenía fe. Pero ¿qué pasaba por el otro lado cuando iba a una ciudad donde no había fe? ¿Qué pasaba? Hasta los expulsaban y él no podía realizar ningún milagro. Bueno, ¿por qué no podía realizar ningún milagro? ¿Porque él no tenía el poder? Porque no lo aceptaban. Porque no tenían fe. Porque no había fe en ese pueblo. Interesante, ¿cierto? Que la fe juega un papel muy, pero muy importante en nuestra vida. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos ahora a los discípulos. Lucas, el capítulo 10. Este es largo, versos del 1 al 20, por eso vamos a pasar por encimita por él, porque es largo. Pero que lo tengan en sus Biblias para que sepan que estamos hablando de la Biblia. Lucas, el capítulo 10, versos del 1 al 20.
¿Se acuerdan de esta historia? Cuando Jesús toma a los 70 y los mandó, ¿de cómo? De dos en dos. ¿A dónde los mandó? A las ciudades donde él más tarde iría. ¿Con qué misión? Prepararme el camino. Ahora, ¿cómo fueron estos 70 a esos lugares? ¿Fueron con fe o fueron sin fe? ¿Cómo dice la Escritura que ellos fueron con fe? El verso 4, ¿quién lo quiere leer? No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. No llevéis bolsa, no llevéis dinero, no llevéis alforja, no llevéis comida y no llevéis calzado de repuesto. Quiere decir, ¿fueron con fe o fueron sin fe? Fueron con fe. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Cuando ellos regresaron, ¿qué fue lo que pasó? Verso 17, ¿qué fue lo que sucedió? Regresaron los 70 con gozo, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¡Wow! El texto dice que ellos venían con gozo de tal manera que decían: Señor, hasta los demonios se nos sujetan. ¿Es eso gozo? Amén. Amén. Ellos presenciaron en su propia persona los milagros de Dios. Venían contentos, llenos de ánimo y de regocijo. Pero ¿qué pasó más adelante? Cristo los mira y los va recorriendo uno por uno. ¿Y qué es lo que les contesta Dios, Jesucristo? En el verso 20, ¿qué les contesta? Que no se regocijaron de que los demonios se les sujetaron, sino que su nombre estuviera escrito en el libro de los cielos. ¿Se dan cuenta, hermanos? No se regocijen porque los demonios se sujeten. Más bien regocíjense porque sus nombres estén escritos en los cielos. ¿Cuántas veces, hermanos, cuántas veces nosotros como cristianos cometemos ese error? Pasamos por una experiencia de fe en nuestras vidas y hacemos grandes milagros. Testificamos con poder y mucha gente se convierte y viene a los pies de Jesús. ¿Pero qué pasa? Que empezamos a ver: yo he hecho esto, yo he hecho esto. Y lejos de tener un corazón humilde que diga: no fui yo, sino fue Dios a través de mí, empezamos a llenarnos de orgullo y a decir: soy yo el que hago, yo soy el bueno, yo soy el que merece, yo soy el que hice, yo soy el que triunfa. Hermanos, esta era mi experiencia. Yo siempre dije: yo soy el que trabaja, yo soy el que sé, yo soy el que hace, yo soy el que gana, yo soy el que puede. ¿Cuándo dije: Dios lo hizo a través de mí? ¿O cuándo dije: gracias Dios porque me diste las fuerzas de hacerlo? ¿O la sabiduría de desarrollarlo? ¿Cuántas veces caemos en ese error, hermanos? De lejos de humillarnos y reconocer que no somos nosotros, sino que es Dios a través de nosotros, ¿cuántas veces nos enorgullecemos y endurecemos el corazón y nos volvemos vanagloriosos, egoístas, duros? Por eso es importante, hermanos, cuando nosotros creemos que tenemos fe, que somos hombres y mujeres de fe, tenemos que ser humildes para con nuestro prójimo. No vanagloriarnos, sino serviciales. Jesús vino a servir, no a ser servido. Nosotros debemos copiar esa experiencia. ¿Y sabes por qué se caracteriza un corazón humilde? Porque el corazón está lleno de fe. ¿Y por qué se caracteriza un corazón orgulloso? Porque no tiene fe. Todo lo que hemos visto hasta aquí, hermanos, tiene que ver con la importancia de la fe en nuestras vidas como cristianos, como creyentes. Y necesitamos empezar a avanzar, a contestar la pregunta del principio: ¿qué es la fe?
Y recordaremos lo que dijimos al principio, ¿verdad? Yo les di una lista y se las leo rápido por si se les olvidó. La fe es una creencia, es un planteamiento de vida, es una necesidad, es una condición que Dios nos pone, es una fórmula que abre puertas, es un camino por donde debemos de transitar, es una ciencia. Y cuando nosotros meditamos en todas estas cosas y muchas más, si tuviéramos nosotros que decidir por algunas de estas cosas, ¿qué decidiríamos? ¿Qué decidirían ustedes? Yo en lo personal escogería dos imágenes, hermanos. Y tal como nuestro hermano, ay, se me olvidó su nombre, ¿cómo se llama? Antonio. Lucas. Lucas. Debe ser tacaño, ¿verdad? Pero se me olvidan las cosas. Tal como nuestro hermanito Lucas leyó el texto del inicio, Mateo 7, versos 13 y 14, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Alguien lo quiere leer? Vamos a leerlo otra vez, para que no se nos olvide. Mateo 7, 13 y 14, ¿quién lo quisiera leer? Entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora, ¿por qué estamos escogiendo estas imágenes, hermanos? Porque cuando uno medita en el Sermón del Monte, cuando Jesús estableció las bases del reino de los cielos y habló de la fe, Él utilizó estas mismas imágenes: la puerta y el camino. ¿Qué representan estas dos imágenes? ¿Qué representa la puerta? La puerta representa el entrar a un lugar. En este caso, el entrar al reino de los cielos. ¿Qué representa el camino? Andar por un lugar para llegar a un destino. En este caso, nuevamente el reino de los cielos. Vamos a evaluar un poquito este texto que acabamos de leer. Y en realidad, ¿qué es lo que son las puertas, mis hermanos? Si yo ahorita te pregunto a ti, ¿quién eres tú? Y tú tardas en responderme, eso significa, hermano, que tú tienes un yo muy grande, porque eres tantas cosas que no sabes por cuál empezar. Pero si por lo contrario tú eres capaz de decir: yo soy un pecador que necesita la misericordia de Dios, eso quiere decir, mis hermanos, que tu yo es muy pequeño, muy pequeño. Y cuando uno tiene un yo pequeño, ¿cómo necesita que sea la puerta para entrar? Pequeña. No necesita mucho. Pero cuando uno tiene un yo grande, ¿cómo tiene que ser la puerta para entrar? Yo lo veo a veces en mi trabajo. Cuando llega uno de los jefes, por decirlo así, los que tienen la plata, y ellos llegan, ¿verdad? Y entran al lugar donde estamos, derechitos así, y todos los demás que somos súbditos, nos hacemos a un lado, porque es el jefe, y es el de la plata. Hay que hacerse un lado, toca hacerse un lado. Y entonces él llega a la puerta y alguien le tiene que abrir la puerta para que él pueda pasar. ¿Qué simboliza eso? ¿Quién es esa persona? ¿Es una persona humilde o es una persona orgullosa? Orgullosa. Las puertas representan quiénes somos nosotros, hermanos. Nuestro yo. ¿Qué es lo que soy? ¿Cómo me considero? ¿Soy prepotente? ¿Soy humilde? ¿Soy sencillo? ¿Soy vanaglorioso?
Eso representan las puertas. ¿Quién soy yo? ¿Qué representa el camino, mis hermanos? Las pruebas de fe. Uy, ya perdí la hoja. Camino, puerta. Bueno, ya la perdimos, vamos a seguir así. Cuando nosotros consideramos los caminos, Jesús habló de dos caminos, el camino estrecho y el camino ancho. Cuando nosotros, si yo ahorita te pregunto, ¿dónde te imaginas el camino? ¿Dónde te lo imaginas? Si tú me respondes aquí, en la imaginación, eso significa que tú estás colocando la imagen del camino en la dimensión abstracta, en el aire, porque la imaginación a veces le juega a uno jugadas. La recomendación es de que pongamos las imágenes donde están, en la tierra. ¿Dónde están los caminos anchos? En los valles. ¿Dónde están los caminos estrechos? El desfiladero, en las montañas. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un camino ancho y un camino estrecho? Nosotros a menudo decimos, bueno, un camino ancho nos imaginamos que tiene que ver con un camino espacioso donde yo voy cómodo, tengo comodidad hasta de correr y de ir haciendo zigzag, y un camino estrecho donde apenas tengo que ir de ladito para no caerme, como dijo Amaury, en el desfiladero. Y esto tiene que ver con comodidad y con incomodidad. ¿Es esto cierto? No depende de si es cierto o si no, sino de la consecuencia que trae el elegir el camino ancho y el camino estrecho. ¿Cómo lo complementa la Biblia esto? Necesitamos regresar al Génesis otra vez, hermanos, al capítulo 13 de Génesis. Capítulo 13 del Génesis. Y aquí, hermanos, se abre otra dimensión de nuestra perspectiva del camino ancho y el camino angosto. ¿Qué es lo que pasa en el capítulo 13? Abraham y Lot suben de la tierra de Egipto a la tierra del Negev y se colocan en Betel. Y ahí ellos descubren que tienen tanto ganado que la tierra se les hace pequeña. Y entonces los pastores de Abraham y los pastores de Lot comienzan a pelear, comienzan a discutir. Y Abraham se acerca junto a su sobrino Lot y le dice, no peleemos, porque somos hermanos. Y le hace la propuesta. Y le dice, si tú fueres a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú fueres a la derecha, yo iré a la izquierda. ¿Qué fue lo que pasó en esta historia, hermanos? ¿A dónde fue Lot? ¿Cuál era ese lugar más fácil? El camino ancho. Se dejó llevar por la vista. Por la llanura. ¿A dónde fue Abraham? ¿A dónde dejó Lot Abraham? ¿A dónde la llegó? A la montaña. Ahora que hay algo interesante. ¿Qué pasó con Lot? Lot lo perdió todo. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham fue un triunfador. Amén. Ahora, ¿qué tiene que ver esto en nosotros? ¿Acaso el triunfo y la derrota tiene que ver con escoger el camino ancho o el angosto? Es
es eso, de eso depende el triunfo o la derrota. Mis hermanos, la diferencia entre el camino ancho y el camino angosto son muchas. Una de ellas, el camino, entre los dos caminos hay vistas diferentes, ambientes diferentes, trabajos diferentes, influencias diferentes, cuántas cosas diferentes. El camino representa, mis hermanos, lo que hacemos. Y la diferencia entre el camino del valle con el camino de la montaña es de que el camino del valle representa lo de abajo, lo del mundo. El camino de la montaña representa lo de arriba, Amén. lo de Dios. Amén. ¿Qué pasa con nosotros, mis hermanos, cuando nosotros escogemos el camino de abajo? Lo de abajo. A veces aparece la frustración, aparece el desánimo. Porque nos concentramos tanto en las cosas de abajo que finalmente terminaremos fracasando como fracasó Lot. Porque nosotros estamos depositando nuestra vida en las cosas de este mundo. Lo de abajo, trabajo, diversión. Nombre más, ayúdenme. Posición. Violencia. Relación con los enemigos. Relaciones. Cuando nosotros ponemos nuestra vista, nuestro ser en las cosas de abajo, nosotros terminaremos perdiéndolo todo como lo perdió Lot. Pero cuando nosotros, hermanos, tomamos tiempo de nuestra vida agobiada para las cosas de Dios, venir a la iglesia, hablar de Dios, testificarle a alguien de lo que Dios ha hecho por nosotros, leer la Biblia. Cuando nosotros sacamos tiempo en nuestra vida para dedicarlo a las cosas de Dios, entonces nosotros, hermanos, descubriremos que terminaremos ganando, como ganó Abraham. Este es el gran mensaje para nosotros, hermanos. Dios quiere que dediquemos nuestra vida a Él, no nuestra boca, nuestra lengua, nuestro corazón. Amén. Nosotros tenemos que aprender a ser cristianos legítimos. Amén. No de dicho, sino de hecho. Amén. Nosotros tenemos que aprender a depender de Dios enteramente, hermanos. Y solamente así podremos vencer este mundo de pecado como Cristo lo venció. Amén. Queridos hermanos, ¿cómo se vuelve a repetir la misma idea? Un yo pequeño supone un corazón humilde y un yo grande supone un corazón orgulloso. ¿Y por qué dijimos que el corazón humilde es humilde? Porque tiene fe. ¿Y por qué el corazón orgulloso es orgulloso? Porque no tiene fe. Y ahora sí que tenemos que contestar la pregunta del inicio, hermanos. Y leyendo la Escritura, yo he llegado a la conclusión de que la fe son tres cosas. Número uno, la elección de una actitud. Número dos, la adquisición de un corazón. Y número tres, mirar en una determinada dirección. Y estas tres cosas, hermanos, hacen una cadena perfecta. Porque si yo elijo la actitud adecuada, humilde, yo voy a generar un corazón
humilde. Y con un corazón humilde yo voy a mirar a Dios tal y como Él es, como lo miró Abel. La elección de una actitud. ¿Con qué actitud quiero mirar a Dios? Y eso generará en mí un corazón humilde. Y con un corazón humilde yo podré ver a Dios tal y como Él es, hermanos. Qué pena, hermanita, que está llegando porque estamos terminando casi. Pero le tocó lo más bonito. Vamos a cerrar esta mañana con una pregunta y con un texto de la Escritura que contesta dicha pregunta. La pregunta es: ¿por qué creen, hermanos, que Jesús fue un hombre que tenía tanta fe? ¿Acaso fue porque Jesús constantemente le decía: Dios, dame fe? Bueno, sí, es cierto que Jesús oraba a Dios y le pedía, ¿verdad? Yo pienso que porque estaba en contacto con Él siempre. Estaba en contacto con Él, amén. Pero aparte de que Jesús le pedía fe a su Padre, aparte de eso había muchas otras cosas. Él tenía confianza, creía, obedecía. Él tenía confianza, creía, obedecía, seguridad. Amén. Dependencia de su Padre. Amén. Y los invito a abrir la palabra de Dios. Vamos a leer la respuesta a esta pregunta por medio de las palabras del libro de Filipenses. Vamos a ver cómo lo declara la Escritura, el por qué Jesús fue un hombre que tenía tanta fe. El capítulo 2, mis hermanos, y voy a leer desde el verso 5 hasta el verso 11. Dice la Escritura: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y al tomar la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. ¿Por qué Jesús era un hombre de fe? ¿Qué es lo que nos dijo este texto, hermanos? Se humilló a sí mismo. Siendo Dios, se despojó de toda su majestad. ¿Y se humilló hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a copiar esto de Cristo Jesús? ¿Cuántos queremos renunciar a nuestro yo y vivir para Jesús? ¿Cuántos queremos honrarle? No por nuestra salvación, sino por vindicar su carácter en el cielo. ¿Cuántos queremos depender de Dios? Los invito a meditar en este tema, hermanos. La fe es un tema muy, pero muy importante, al igual que muy abarcante, que la simple declaración de un texto en la Escritura no nos da completamente la visión de lo que es la fe. La fe abarca toda nuestra vida. Y tenemos que aprender a depender de Dios
en todos los aspectos de nuestra vida, hermano. Mental, psicológico, físico, emocional, para que finalmente podamos juntarnos con nuestro Dios. ¿Quién quiere ir al cielo? Amén. Alabar su nombre por toda la eternidad. Amén. Que así sea, hermanos. Meditemos en el tema, reflexionemos. ¿Queremos realmente vindicar el carácter de Dios? No podemos hacerlo en la condición que estamos. No podemos. Cristo presentará una iglesia pura y sin mancha. Y si nosotros tenemos mancha, no podemos ser de parte de esa iglesia, de ese remanente. Tenemos que ser limpios para poder ser parte de ese grupo especial que Dios presentará ante el universo. Y les dirá, miren cómo sí se pudo, cómo sí se podía. Yo vencí y ellos vencieron. ¿Quieren ser parte de ese grupo, hermanos? Que así sea, hermanos. Los invito a ponernos de pie. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos permita poder renunciar a nosotros mismos y entregarle todo nuestro ser al Señor. Bondadoso Padre que estás en el cielo, una vez más te damos gracias, Señor, porque has abierto una nueva perspectiva de lo que tiene que ver con la fe, Señor. Te pedimos, oh Dios, que el mensaje que has transmitido haya tocado nuestro corazón, Señor, para que podamos ponerlo por obra y podamos, Señor, renunciar a nosotros mismos, consagrarnos a ti, entregarte todo nuestro ser, Señor, aprender a depender de ti como lo hizo tu Hijo Jesús. A, Señor, buscarte cada día en oración, en las mañanas que nuestro primer pensamiento seas tú y al acostarnos nuestro último pensamiento seas tú, Señor. Amén, Señor. Bendice a tus hijos alrededor del mundo, especialmente los que están congregados en esta iglesia. Te pido por ellos, Señor, que obres el milagro que sea necesario para que ellos, si tienen alguna dificultad en entregarte su vida, que por medio de ese milagro que obres en sus vidas, Señor, ellos puedan simple y sencillamente renunciar a ellos mismos y entregarte su vida, Señor. Perdona hasta aquí nuestras faltas, Señor. Ayúdanos a ser mejores. Danos una nueva hoja en blanco en la cual podamos escribir cosas que te glorifiquen, Señor. Cosas que nos ayuden a crecer en nuestra experiencia cristiana, Señor. Te necesitamos, dependemos de ti, Señor. Por eso no nos abandones. Ayúdanos en esta carrera que tenemos, ya que, Señor, en el tiempo del fin, nuestra fe será probada como nunca ha sido. Y ahí, efectivamente, se verá quién es tu Hijo, Señor. Quién ha entregado su vida a ti. Queremos ser de ese grupo, Señor. No podemos hacerlo solo. Te necesitamos. Danos el poder y la victoria sobre el pecado, Señor. Bendícenos y ayúdanos a crecer cada día en la fe en Cristo Jesús. Lo pedimos en su nombre. Amén. Amén.